cuando vieron el análisis de Monte Carlo o análisis de sensibilidad, te plantea, por un lado, ponerte en diferentes tipos de escenarios con posibles potenciales ocurrencias en términos de, por ejemplo, si yo llego y tengo un país en el cual está creciendo plano, ¿tengo alguna posibilidad con respecto a mi rubro de crecer más o menos? Lo más probable es que no, ¿ya? Por lo tanto va a estar neutro, plano. Si yo tengo un país que va a crecer o va a aumentar en términos de crecimiento. Y así sucesivamente, con el análisis de Monte Carlo se ponen diferentes situaciones. Entonces al final, acorde a ese escenario, se ven todas las probabilidades de ocurrencia, ¿ya? No solo es exactamente lo que estamos midiendo aquí, también por un lado lo que conversamos al principio. ¿Se acuerdan de que yo les pregunté qué era riesgo? Entonces al final, si yo tengo por un lado una probabilidad de ocurrencia baja, ante un escenario que podría llegar a ocurrir tal vez y todo el asunto, obviamente que yo voy a estar exigiendo un retorno mayor. Yo me estoy metiendo en el buque. Y a la vez también, inversamente. También el análisis de los riesgos y también por otro lado que algo súper importante, liquidez. La liquidez es súper importante porque al final también por otro lado es lo que es la opción de salida que tú le das. Imagínense por ejemplo, en la bolsa están venden las acciones de Club de Colo, por ejemplo, ¿ya? Que se transan y todo el asunto. Y el país anda mal, horrible. Y también por otro lado, el histórico de los montos transados de esta acción igual es baja, porque al final también es bien acotado. Este concepto, que es el liquidez, es al final cuánta gente oferta y cuánta gente demanda este tipo de activos, ¿ya? Y esto se llama al final premio por liquidez. Si se transa muy poco, lo más probable es que me peguen un mascón gigantesco si yo quiero salir a venderlo. Porque nadie lo está viendo, y dependiendo también por otro lado de las necesidades que yo tenga, pueden ser millones de cosas y todo el asunto, pero pongamos en el caso de que yo necesito venderle el día. Entonces de repente uno al final va viendo y bajando el precio, esta oferta y demanda, lo voy bajando hasta que alguien de repente ¡pum! Yo la compro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las Enel, con las Cencosud, con las LAN? Son montos transados, al final también estamos hablando de 10.000 millones de pesos diarios, 15.000 millones de pesos. Entonces ahí por lo menos yo tengo más liquidez para poder llegar a invertir. O sea, el diferencial en el cual quiero llegar a vender estas acciones, en el caso de que las haya comprado por ejemplo en 100 y las quiero salir a vender, lo más probable es que las pueda vender en 99,9. Si es que no hay algún tema de riesgo mercado y todo eso, o sea, estamos hablando de algo así. Si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de, al final, entre oferta y demanda también se llama, al final, por un lado, la punta de venta y la punta de compra. Hay un comprador que dice, oye, yo quiero comprar este precio, y por otro lado está el vendedor que dice, yo quiero salir a vender este precio. ¿Ya? Y eso al final también en términos de transacciones es lo que se junta el punto de equilibrio y se realiza la transacción. Estas puntas, mientras más alejadas estén, significa que el mercado está más o menos líquido. ¿Qué opinan ustedes? Si están más alejadas las puntas, la oferta y demanda, menos líquido. Y si están muy apretadas, que es exactamente lo que ocurre también con el mercado de divisas, específicamente con respecto a lo que es el dólar. ¿Ya? Otras cualidades, ¿cómo medir estas cualidades? Por un lado. Entonces al final con respecto a eso, nos estamos metiendo en la parte de lo que significa inferencia de estadística, no sé cómo se lo pasaron. Sí, sí. Ya. Entonces al final el retorno esperado es un promedio ponderado de los posibles retornos que podría dar un activo, en que el ponderador es la probabilidad de ocurrencia. Ustedes ven al final también por otro lado, acordes diferentes escenarios. Yo les voy a mostrar unas tablas. Yo digo, mira, ¿sabes qué? Si el retorno es de 40, yo le asigno un 5% de rentabilidad. Si el retorno es de 0, le asigno un 40% de probabilidad. Puede ser, tal vez, no se puede ir moviendo eso. ¿Ya? Y uno no observa el retorno esperado, observa el retorno efectivo. El retorno promedio histórico es un estimador del retorno esperado. Al final es un comportamiento con respecto a lo que podría llegar a crecer, por ejemplo, en el caso de la acción. ¿Ya? Si ustedes ven, al final, ¿cuál es el...? Es como por ejemplo, las AFP se comparan, ¿ya? Se comparan específicamente con lo que es el mercado chileno. Si yo evalúo por su retorno histórico más efectivo respecto al... O sea, perdón, promedio histórico
en base a lo esperado. ¿Qué pasa si esa empresa tiene un proyecto, no hay un sesgo ahí? Si tiene que, ¿verdad? Si hay un proyecto, por ejemplo, que se está implementando y estoy viendo los retornos históricos, ¿no habría un sesgo ahí en el retorno? Lo que pasa es que al final lo que te va a ocurrir es de que, por ejemplo, a medida que tú vas viendo históricamente más cortos plazos, tú también vas a observar por un lado más volatilidad, o sea, van a haber movimientos fuertes en términos de lo que van a ser las puntas máximas, las cotas máximas y mínimas, ¿ya? Entonces con eso, mientras tú tengas más historia, tú de forma general vas a ver un comportamiento parecido. Me explico. La bolsa chilena o el accionista chileno más o menos te exige un retorno promedio de un 15% por el nivel de riesgo que tienen las empresas. ¿Ya? Es como al final un benchmark. Ahora, ¿por qué? Porque al final, si uno saca el retorno histórico, por ejemplo, de los últimos 20 años de la bolsa chilena, el retorno promedio es de 9. Independiente de que las bolsas hayan caído para el 2008 por Lehman Brothers, independiente de la crisis de Grecia, independiente de la crisis del tequila, la rusa, la asiática, la mexicana. O sea, tú tienes al final un sinfín de crisis con respecto a las .com, también las últimas, etc. ¿Ya? Entonces al final, por un lado, prácticamente si son retornos posibles, yo le asigno una probabilidad. En este caso le asignamos a todos por igual. Y lo que te dice, 20 por 15, 25 por 20, 10 por 20, 30 por 20, 20 por 20, y eso es lo que yo estoy asumiendo como retorno posible esperado. En este caso estábamos viendo Amazon con respecto a la información histórica. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia que podría llegar a darnos con respecto a todos los eventos posibles? ¿Ya? Después, por un lado, Dos. Riesgo. ¿Cuándo un activo es riesgoso? Si yo tengo un escenario, no va a asumir ningún riesgo porque es lo que va a llegar a ocurrir, ¿cierto? Pero en la vida al final hay millones de escenarios en ese concepto. También tenemos que aplicarlo con respecto al tema de cómo va a estar yendo la acción. Y al final, ¿cómo medimos qué tan riesgoso es un activo o la dispersión en torno al retorno esperado? Lo podemos ocupar de dos formas. La forma más básica es el rango, ¿ya? Que al final es restar el máximo con el mínimo, ¿ya? Y después por el otro lado es el tema de la varianza y la desviación estándar. Entonces te dicen por un lado, ¿cuál supuestamente es más estable, menos estable? Y ahí eso es lo que vamos a ver ahora. Si yo lo saco por rango, como les comenté, el máximo y el mínimo. Si yo lo saco al final también por otro lado por la variación, ¿ya? Por la varianza mide desviaciones en torno al valor esperado y pondera esas desviaciones por probabilidad de ocurrencia. O sea, es mucho más sano, ¿ya? En términos de, al final estoy analizando de que, por ejemplo, si yo tengo un rango que me meto en 20% en este caso que estábamos analizando, ¿qué tanto se me desvía hacia un posible negativo? O también por otro lado, ¿qué tanto se me puede llegar a desviar de un posible positivo? ¿Y por qué eso es importante? ¿Tener claridad con respecto a eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué cosa? Creo que 2 veces ese se enfrentaba por algo. Era L, estadística. No, esto es varianza. No, la parte de arriba dice rango. Y después se calculaba el E. ¿O no? Esto estamos viendo puro rango, nada más. Porque es probabilidad igual. Sí, pero esto estamos viendo rango con respecto a un retorno esperado de una acción. Estamos específicamente viendo en esto. Lo que pasa es que al final esto estoy sacando la esperanza, que es diferente. ¿Ya? Esto es rango. Retorno, asignamos los retornos, ya. Entonces la varianza mide las desviaciones estándar del valor esperado y pondera esas desviaciones por probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia al final es de que qué tan probable podría ocurrir por un lado siendo positivo o también por otro lado siendo negativo. La idea de que sea varianza y no desviación estándar es que siempre te dan un valor positivo, ¿cierto? Lo que he dicho al principio, no existen estos. Lo que pasa es que al final lo que te está midiendo por un lado es de que qué rango voy a tener con respecto a la varianza, ¿ya? Sí. Y la desviación estándar me está diciendo por otro lado es que qué tanto me estoy tirando para un lado, para donde se me carga o para el otro lado. ¿Cachai? Sí. Entonces estoy viendo al final dos cosas que son súper potentes y son súper importantes, porque si yo estoy teniendo, por ejemplo, una varianza que me dice, ya mira, igual tengo un rango, ¿cachai? O no, desde el rango, o sea, desde el rango medio, ¿ya? Del retorno esperado, y tengo una expectativa de que se me puede mover hasta un 10%, y a la vez también por otro lado tengo un 15% acá, pero yo veo que la desviación estándar se me está tirando para acá, invertiría yo, ¿no? Está hablando de la parte negativa, no, estoy perdiendo. O un menor valor, ese es el punto.
Profe, pero para el concepto de riesgo es más confiable la varianza. Para medir esto sí. Sí, Ujú. más que la Y también por otro lado más que el rango, por eso estamos analizando el tema, ¿no? Y aquí como ven, en Entonces. resumen, en términos de lo que significan los rangos, yo estoy al final literalmente desde el 30 y le estoy descontando el 10 acá y sucesivamente. Este es Amazon y por otro lado este es BOFA, ¿ya? BOFA es Bank of America. Bank of America. Profe, pero ahí ¿cuál sería el más riesgoso? ¿Qué creen ustedes cuál sería el más riesgoso acá? Por rango. 40. Ah, ya, pero ¿saben cuál es el problema? Es de que al final si yo le asigno probabilidad de ocurrencia y las probabilidades de ocurrencia sean, por ejemplo, en este caso, que justo al 40%, yo digo, ¿sabéis qué? Uy, le están pegando el palo al gato con el tema y la probabilidad es un 50%. ¿Te mata o no? Claro, Claro. estaría más cercano. Porque al final dice, esto es una apuesta segura. Se dan cuenta que al final hay que analizar el término de lo que es el concepto entre riesgo y retorno. Pero ¿cómo No significa, porque tú al final armas un modelo econométrico donde tú te dices, mira, metamos esta variable, ¿cachai? ¿No? Ya. Son al final tenés la exógena y la endógena. ¿Ya? Entonces tú dices, mira, con estas variables que van a explicar el modelo, yo las voy a al final sensibilizar. Las mismas variables, un modelo para arriba y para abajo. El modelo por actitud de tipo cambio, generalmente lo que se meten es por un lado es cobre, el spread de la tasa de interés nacional con la tasa de interés internacional, y a la vez también por otro lado también la tasa de libre. Entonces tú empiezas a meterte con eso, ¿ya? Son tres variables. Estas tres variables en escenario neutro te da este retorno esperado, o este precio, o tú lo que tú quieras. Pero no significa que a mayor rango es mayor mi riesgo en esto. Es que también por lo que yo te estoy comentando, de que es más duro el tema de la varianza y la asignación de probabilidad. Pero si yo me voy al rango, ¿cómo puedo saber mi riesgo? Al Si yo final, me voy al concepto rango, Ujú. ¿cómo puedo saber yo qué activo es más riesgoso? ahí en este caso tú tendrías que asumir de que a mayor riesgo, mayor retorno. Ah, Sí, ese es el punto. O sea, a ¿Ya? mayor rango... Es más riesgo. Exacto. O sea, el que entregue mayor retorno es el de más riesgo. Claro, Eso es lo que exactamente. ocurre. Ujú. Entonces, por un lado, si consideramos las probabilidades de ocurrencia, ¿ya? Tenemos el retorno Amazon, ¿ya? Nosotros sacamos el retorno esperado, en términos de lo que significa la varianza, y después por otro lado la desviación estándar. Exactamente hacemos lo mismo, adjudicándole ciertas probabilidades de ocurrencia a los diferentes retornos, y a la vez también por otro lado, dentro del retorno esperado, tengo exactamente el mismo retorno. Entonces, al final, ¿dónde invierto? Porque estoy al final con el mismo retorno, ¿no? Eso es lo más justo de ello. En ese invierno. Porque la varianza está... Vas a Siempre votar más el rango. La dispersión, Hablando más y a la vez también me estoy tirando más. Si tuviera más amplio, El sería- escenario o sea, la dispersión de ese riesgo es menor. Exacto. El 20% del retorno OFA, un 20% del 80%, es demasiado grande y estamos sentados. La dispersión del riesgo. Ese es el punto. Hay una menor desviación estándar, te alejáis menos del parámetro que estáis buscando. Exactamente. Por ende, No me voy a meter en matemáticas, por si acaso, pues, estoy asumiendo que eso ya está pasado, porque si no, Profe, es que no me quedó claro. Entonces, ¿acá dónde invierto? BOFA, Bank of America. ¿Por qué? Por la probabilidad de que... Porque al final, por un lado, yo tengo con la varianza y con la desviación estándar estoy teniendo claridad de que tengo una menor dispersión. O sea, ¿qué significa? Que dentro de este rango me estoy moviendo muy livianamente para poder obtener un retorno de un 20%. Pero en el otro lo estoy haciendo más volátil. Me estoy moviendo para arriba y abajo el precio. muestra la probabilidad de